Cristina, buenos días. Buenos días, profe. Hola Cristina, ¿cómo vamos con el desarrollo de las guías? Bien, profe. ¿Ya las terminó o todavía no? Me faltan las preguntas del cuento y ya terminó todo. Ah, bueno, las dejé corticas para que no vayan a saturarse de trabajo.
Listo, chicos, no ingresaron más. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, profe. Señora. Bueno, me Buenos alegra. días, profe. Buenos días nuevamente, vernos por acá, por este medio. Buenos días. Buenos días. Listo, les voy a explicar entonces, esta es la guía número 3 del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, asignatura de Educación Ambiental, grado noveno, periodo 3. Se entrega desde el 19 de julio hasta el 3 de septiembre del 2021. Tengan en cuenta cuál es la fecha máxima, que es el 3 de septiembre. Los temas, vamos a ver lo que es la visión sistémica del ambiente, el ambiente, componente social, componente ambiental y componente cultural. El correo al cual deben enviar es monicara.324@gmail.com. Recuerden cuál es el correo. Bueno, en la descripción del tema, bueno, tenemos principalmente qué es la visión sistémica del ambiente. La visión sistémica es la interacción entre los diferentes componentes que se encuentran formando un sistema o un ecosistema, como es el sistema o componente natural, componente social y componente cultural. El componente natural es todo lo que pertenece principalmente a un ecosistema. El componente social, este que se encuentra acá, es las sociedades, es decir, la población, la humanidad en general, y el componente cultural es aquellas creencias o culturas que tiene diferentes sociedades, es decir, las culturas o creencias que ustedes tienen o que cada uno tiene no es la misma a la que yo tengo, entonces eso también depende. Las culturas o sociedades indígenas tienen diferentes creencias, entonces por lo tanto trata de diferente manera a lo que es la naturaleza. ¿Listos? Por eso es tan importante creer o entender que todas las personas y todas las sociedades tienen una forma diferente de tratar la naturaleza. La idea de esta teoría del componente o de la visión sistémica del ambiente es entender que nosotros todo el tiempo necesitamos de la naturaleza. Todo el tiempo estamos afectando o ayudando con nuestras acciones a la naturaleza. Todas estas interacciones se dividen en positivas o negativas. ¿Listos? Dentro de los saberes previos encontramos que el ambiente nunca descansa. ¿Ustedes qué creen? Esa pregunta. El ambiente nunca descansa. ¿Qué pueden decirme ustedes? Chicos, contéstenme esa pregunta. ¿El ambiente descansa? ¿El ambiente nunca descansa? No, señora, para mí no. ¿Por qué? Pues porque siempre, pues siempre está como, digamos así, que trabajando algo así, parecido. Muy bien. ¿Qué más pueden decir? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿El ambiente nunca descansa? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí descansa, que no descansa? ¿Por qué? Pues yo creería que no descansa, ya que en algunas partes del planeta o del ambiente del mundo están excavando o acabando con hábitats, y en otros lados pues pueden estar sembrando, tratando de cuidar los ecosistemas. Muy bien, sí. Listos. Entonces el ambiente nunca descansa. Es verdad, nuestro organismo siempre necesita de recursos del ambiente al tener que respirar, tomar agua, alimentarnos e interactuar con los demás seres vivos. También las relaciones, por ejemplo, de comensalismo, depredación, mutualismo, las que nosotros también tenemos con la naturaleza, pues nunca descansan. La siguiente pregunta, ¿nuestras acciones afectan al ambiente? ¿Qué creen? Yo creería que sí, profe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si botamos basura, pues contaminamos el ambiente y ahí se va dañando poco a poco el ambiente. Muy bien, sí.
¿Algo más? Lo mismo iba a decir, profe. Ay, igualitico. Bueno, todas las acciones que nosotros realizamos están afectando íntimamente al ambiente. Por ejemplo, si nosotros matamos una mosca, si dejamos la llave del agua abierta, al no saber utilizar los recursos a nuestro alrededor, acabamos con la continuidad de algún ser vivo. Por ejemplo, cuando matamos una mosca, no estamos matando simplemente la mosca, sino que estamos matando lo que es toda, estamos eliminando lo que es toda una cadena trófica. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Recordemos que la conexión con temas anteriores, en la primera guía vimos lo que es biodiversidad, en la segunda guía vimos lo que son problemas ambientales y ahora vamos a tener en cuenta cuáles son las interacciones existentes entre la naturaleza, la sociedad y las culturas. Bueno, acá en la guía vamos a encontrar la fundamentación, lo que es visión sistémica del ambiente. Vamos a darnos cuenta que todo lo que nos rodea, pues estamos relacionados, ¿cierto? Las acciones que hagamos, como acabamos de decir, las acciones sean positivas o negativas, estamos afectando o ayudando a la naturaleza. Entonces, la idea es que hagamos acciones que ayuden a la naturaleza. Entonces, acá, bueno, en la visión sistémica vamos a leer. ¿Quién me quiere colaborar con leer para que tengamos más claro este tema? Yo, profe. Gracias, Lisette. ¿De a dónde, profe? Desde ahí, desde esta perspectiva, visión sistémica del ambiente. Y ya le digo hasta dónde. Vamos a leer hasta acá, hasta ambiente. ¿Listos? Yo le bajo. Bueno. Ay, ese poquito. Desde esta perspectiva, el ambiente visto desde una visión antropocéntrica es todo lo que nos rodea. Esta concepción centra al hombre ante los demás recursos y centra sus acciones al uso indiscriminado de estos. Por ello, tiene licencia para construir hidroeléctricas, desviar los ríos, pavimentar carreteras, talar árboles, ser un consumidor excesivo, hacer ferias taurinas, peleas de gallos, contaminar los ríos, reemplazar los recipientes naturales, construir bombas atómicas, explotar indiscriminadamente los recursos, pescar con dinamitas, secar los humedales y hacer un sinnúmero de edificaciones sin importar los recursos hídricos. La flora, la fauna, las costumbres de las comunidades indígenas, poblaciones diversas y otras que habitan estos espacios. Esta concepción le ha hecho mucho daño al ambiente. Es algo así como si todo estuviera hecho para el servicio del hombre y satisfacer sus necesidades sin importar los demás recursos. Asimismo, desde la visión ecologística, el ambiente es la interacción entre lo social y lo natural. Aquí el hombre ya no se ubica como el centro desde lo individual, sino que empieza a darse cuenta que no está solo, que tiene que unirse socialmente para hacer acciones que recíprocamente mejoren los aspectos sociales y naturales. Es un primer avance para entender y comprender el concepto de ambiente desde una visión más amplia. Son más las corresponsabilidades comunes que tenemos para cuidar, proteger y sostener el ambiente, aunque no se acentúa en lo cultural. Por ello se sigue teniendo licencia para seguir realizando acciones indebidas, para seguir degradando y contaminando el ambiente. Y ya más ampliado el concepto desde una visión sistemática. Listos, hasta ahí. ¿Listos? Bueno. Entonces, lo que nos quiere decir y lo que nos leyó Lisette, muchas gracias, es que al nosotros estar habitando esta tierra nos dimos licencia de construir y hacer lo que quisiéramos con el ambiente sin tener en cuenta
que lo debemos de cuidar, proteger y, por ejemplo, devolver lo que nosotros estamos tomando de allí. Esta visión sistémica lo que quiere decir es que el ambiente no es algo aislado de nosotros, sino que está completamente relacionado con nosotros a diario, al tener que respirar, al tener que alimentarnos, al tener que realizar diferentes acciones para obtener lo mejor de la naturaleza. El problema es que nosotros al hacer todas estas acciones no estamos devolviendo nada. ¿Listos? Vamos a leer desde acá, Johan, por favor. Desde entonces es importante reflexionar. ¿Johan está? Sí, señora. ¿Hasta dónde, profe? Vamos a leer hasta aquí, hasta el país. País, ok. Entonces, es importante reflexionar si la visión de ambiente que tenemos en nuestra mente la contamina o descontamina. La respuesta es la pregunta, la hará cada uno de nosotros desde la corresponsabilidad que tenemos en el rol social que desempeñamos en nuestras comunidades, acorde a los recursos con los que interactuamos y a la idiosincrasia que tenemos. Para una mayor reflexión y comprensión de la visión sistemática de ambiente, de manera de estudio de caso, explicaremos la imagen que está en la parte superior derecha de este escrito. De ella, la imagen de lo natural es representada por los majestuosos ríos Sinú y sus riberas. La imagen de grupo representa lo social y la imagen de sombrero volteado representa lo cultural. Este es un río del norte de Colombia, que nace en las serranías de San Jerónimo y desemboca en el Caribe. Atraviesa a sur de norte el departamento de Córdoba. Es el único río de Colombia y uno de los pocos del mundo que comprende algunos de los más importantes complejos bioecológicos: páramo, estuario, selva tropical, humedales. Cerca de sus riberas y sus humedales existen importantes cultivos, entre otros en la caña flecha. Entre otros está la caña flecha, una gramínea tropical empleada desde hace siglos por los aborígenes de la costa atlántica para elaborar utensilios y que cumplen la función ecológica de proteger las orillas de los pantanos, de ciénagas y de taludes de caño, vertientes rápidas submarinas. Podría convertirse en uno de los cultivos promisorios más importantes del país. Muy bien. Entonces, acá vamos a encontrar que las interacciones del ambiente no solamente tienen que ver de la naturaleza, ¿cierto? Sino también de las relaciones, por ejemplo, como decía la lectura, de las relaciones de las personas que tienen con el río, que tienen, por ejemplo, características que acá no sé, se alimenten de los chigüiros, que es dependiendo de su alimentación, todas estas relaciones dependen también de lo que es la visión sistémica del ambiente. No es solamente ver que la naturaleza son los árboles que se encuentran allá, no. La visión sistémica es entender por qué esos árboles están allá, por qué nosotros los necesitamos, cómo los vamos a cuidar, qué estamos haciendo, quiénes viven en esos árboles. Eso es la visión, entender por qué la naturaleza actúa de tal manera. ¿Listos? Bueno, acá entonces ustedes tienen que terminar de leerlo. Y acá vamos a ver que el PRAE, por ejemplo, nosotros estamos manejando un proyecto ambiental escolar ahí en el colegio para entender los problemas locales que están alrededor de Porfía. Estos son acciones positivas que estamos manejando de manera social para disminuir lo que son algunos problemas ambientales. Acá en esta imagen lo que encontramos es la interacción, lo mismo, entre el sistema natural, entre componente social, el cultural y las diferentes interacciones. El contexto o territorio cambia dependiendo de donde nos encontremos, ya sea el barrio, ya sea las cuadras, ya sea el municipio, ya sea el departamento, contexto y territorio cambian. Acá en la siguiente imagen vemos lo que es el problema ambiental que ataca a todo el territorio y a todo el contexto.
está atacando lo que es la parte cultural, la social y la naturaleza. Todo esto depende de la vigencia, bueno, y permanencia que tenga este problema ambiental. Lo que es el calentamiento global no está atacando a la parte cultural, es decir, a las creencias que tiene cada persona, no. Está atacando a la cultura, a la sociedad y a la naturaleza. Por eso es tan importante, por ejemplo, nosotros como comunidad albanista, unirnos para eliminar o disminuir algún tipo de contaminación que se encuentra alrededor del colegio. Bueno, en el enfoque comunitario, el sistémico y el interdisciplinario están explicados. En el enfoque comunitario, pues es lo que son las comunidades, cómo se unen para eliminar algún tipo de problema ambiental que está rodeando a la comunidad, ¿cierto? El sistémico, pues es la unión de lo que es la parte natural y los diferentes medios que lo conforman, ya sea el biótico, el abiótico, el económico, el físico. Y el interdisciplinario es la unión de todos, es decir, de lo que les he venido explicando, es que nosotros el ecosistema no lo vemos solamente, o el ambiente, no lo vemos como algo aislado, sino que se encuentra íntimamente relacionado con todos los componentes que están formando una sociedad, que están formando una cultura y que están formando la naturaleza. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora. No, señora. Bueno, entonces, No sé. de la guía es muy corta, lo que tienen que hacer principalmente es el resumen, luego van a contestar la pregunta número 1, les estoy dando las preguntas, son varias preguntitas que tienen que desarrollar, son 5. Por ejemplo, la primera, desde lo anterior debemos hacer un estudio de las problemáticas locales de la zona donde vivimos y decir cómo degradan el ambiente, cuáles son las acciones para llevar a cabo y disminuir la contaminación. Por ejemplo, que al lado de la casa de Lisette Quevedo pasa el río. Estoy dando un ejemplo, no sé en dónde vive Lisette, pero estoy dando un ejemplo. Entonces, este río lo están contaminando con las aguas residuales de las otras casas. La idea es, por ejemplo, no ir directamente a hablar con ellos, sino decir, bueno, yo como estudiante puedo estar orientando a las personas que están a mi alrededor, diciendo que todas estas aguas residuales están contaminando el río, que hay personas en el cauce del río que se alimentan de estas aguas. La idea es disminuir esta contaminación. Aparte, puede hacer todo un plan de acción que puede decir, bueno, vamos de esta manera a disminuir la contaminación del río. Desde mi casa yo no voy a botar basuras al suelo o al río. Bueno, en general ustedes ahí van, la idea es que van diciendo qué acciones se pueden llevar. Luego, otra pregunta es cómo la comunidad puede colaborar para disminuir la contaminación. Entonces, ustedes dicen, bueno, para disminuir la contaminación del río, la comunidad puede hacer las siguientes acciones. Evitar el botar la basura, evitar botar muebles inservibles al río, evitar el desagüe de aguas residuales. Bueno, ustedes ahí van diciendo. Ese punto, pues, es más como aplicativo, más a lo social. La idea es que nosotros desde la educación ambiental no es solamente aprender qué es un ecosistema, sino aprender a generar acciones con la comunidad para disminuir lo que es la contaminación. En la siguiente van a realizar un mapa mental con la información contenida en la guía. En el tercer punto van a leer el cuento. Este cuento es Despertar de la Tierra. De ahí, pues, tienen que responder 4 preguntitas, no es más. Las preguntas, ¿qué acciones practicarías para no contaminar nuestro medio ambiente? ¿Crees que la tala de árboles perjudica la conservación del medio ambiente y por qué creen? ¿De qué manera se contamina el mar? Bueno, según la lectura. Según la descripción de la Tierra, dibújala, me van a dibujar esa Tierra, cómo se ve, si se ve contaminada, si no se ve contaminada, bueno, cómo se ve. Explica los desastres naturales que nombran en la lectura, entonces ahí hay unos desastres,
Por ejemplo, lo que es terremotos, maremotos, me los van a explicar o si quieren buscar en internet, pero la idea es que ustedes me expliquen con sus palabras de qué se trata cada uno y escribir la reflexión que te deja la historia. De ahí se acabaría el taller, que equivale al 40% de la nota. Luego sigue el taller evaluativo de educación ambiental. Estas son 10 preguntitas que equivalen al 40% también de la nota. Pueden escribir la pregunta y la respuesta correcta o A, B, C, D y escogen la respuesta. Ustedes ya saben cómo se hace una hoja de respuestas, entonces ahí ustedes tienen cómo realizar. Y por último, lo que es la autoevaluación, que equivale al 20%. Y terminaríamos la guía. ¿Cómo les parece? Profesora, que usted nos puede enviar esta guía, es que en el cuadernillo, en el de todos, o sea, en el que hacemos todas las materias, Sí. estaba confundida en esto de la evaluación, porque, o sea, no salían los números ni nada. O sea, así de que el 10, del 9, ¿No? nada, no. Sí. No he visto los cuadernillos. Voy a echarles una. Sí, yo por eso estaba perdida, pero ahorita sí ya me di cuenta. ¿Sí? Entonces es cuando unieron las guías. Bueno, entonces la voy a descargar y se las voy a enviar. ¿Listos? Se las voy a enviar de una vez. Vale, profe, gracias. Listos. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, quejas, amenazas y demás? No, señora. ¿Ninguna? No, profe. Bueno. Entonces, este espacio les queda pues libre para que continúen con el desarrollo de la guía. Ya se las voy a enviar al grupo. Yo creo que ya descargó. Espérenme a ver y me confirman de una vez que les haya llegado. Listo, ya las envié. Ya la envié. Gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, aprovechen para continuar desarrollándola ya que tienen las ideas frescas, el tema fresco y nos vemos la próxima clase. ¿Listos? Bueno, profe. Bueno, Gracias. nos vemos Bueno, la próxima semana. Chao, Bueno, niños. profe, gracias, que tenga buen día. chao, Gracias. profe. Hasta luego, profe. Chao, niños viciosos. Chao, profe. Chao. ¿Qué?